Estimados amigos, contactos y seguidores de este canal, en esta oportunidad vamos a tener otro conversatorio con nuestro colega y amigo y hombre del petróleo, el ingeniero Edgar Sequera, con quien conversaremos hoy sobre temas relacionados con petróleo, con la política, con la gerencia petrolera, aspectos técnicos, supervisorios, gerenciales, estratégicos y también de política petrolera. Bienvenido, Edgar, y les presento a nuestro invitado de hoy, Edgar Sequera Almondós, quien egresó como ingeniero mecánico de la Universidad de Oriente en el año de 1980. Sus dos primeros años de trabajo los ejerció como ingeniero mecánico de mantenimiento, encargado de esa actividad en el Hospital Luis Racetti de Barcelona, y luego ejerció como docente en la Universidad de Oriente, en el núcleo de Anzoátegui, como catedrático de física. En enero del año 1982, es decir, que ya tiene 42 años ligado a la industria petrolera, ingresó en la GOBEN como ingeniero de reparación y terminación de pozos en Tijuana, División de Occidente. Ahí fue donde yo conocí a Edgar Sequera mientras yo estaba en la parte de operaciones de geología. Al año siguiente fue seleccionado para realizar entrenamiento acelerado en todas las áreas de ingeniería de petróleo. En el año 1988 cumplió una asignación de trabajo en la empresa de servicios Baker Hughes en Houston, Texas, donde recibió capacitación en las técnicas modernas de control de arena, terminación de pozos, pozos horizontales y altamente desviados, que sus conocimientos fueron aplicados después en la perforación del primer pozo horizontal que se realizó en el lago de Maracaibo, que todavía lo recordamos como el Tijuana 1005, primer pozo horizontal, en el año 88. En el año 1991 fue transferido a la División de Oriente en la GOBEN, donde ocupó posiciones supervisorias y gerenciales, donde destacan la superintendencia de reparación y terminación de pozos profundos, como también como gerente de los convenios operativos de los campos Quiriquire, que era operado por la compañía Maxus, Jusepin, operado por la compañía Total, Pedernales, operado por la compañía British Petroleum, y Monaga Sur por Benton Bing. Fue gerente de planificación y control de gestión de la unidad de negocios de Morichal. En el año 1998 ocupó la gerencia de planificación de perforación de los distritos Maturín, Punta de Mata, Anaco, Santo Tomé y Morichal. En el año 2000 fue asignado al proyecto gasífero Costa Afuera, Gran Mariscal de Ayacucho, como líder de Upstream, en conjunto con las compañías socias ExxonMobil, Shell y Mitsubishi, para desarrollar las reservas de gas de los campos Dragón, Patao, Mejillones y Río Caribe, ubicados en el norte de la península de Paria, en el estado Sucre. En el año 2002 ocupó la gerencia de contratación de servicios, perforación y reparación de pozos de la División de Oriente de PDVSA hasta enero del año 2003, y esto fue un hito histórico, cuando por motivos ajenos a su voluntad deja de prestar sus servicios en PDVSA. A partir de ese año ejerció actividades de gerenciamiento y liderazgo para la construcción de pozos en la cuenca del río Magdalena en Colombia con la compañía Beta, en la cuenca de Burgos y en Sabinas, en el norte de México, con las compañías Halliburton, Monclova, Pirineo Gas e Iberoamericana de Hidrocarburos. Participó en la preparación de las ofertas para licitar campos gasíferos en las rondas 1 y 3 de la Comisión Nacional de Hidrocarburos de México, resultando beneficiado con las licencias de extracción de hidrocarburos de varios campos del norte de México en la cuenca de Burgos en el año 2016 y 2018 respectivamente. A partir de esa fecha y hasta enero de 2024 ocupó la dirección técnica de la compañía GS Oil and Gas. Actualmente Edgar, al igual que este servidor,
estamos en la etapa del retiro y Edgar está muy activo también, dedicado a dar apoyo a la implantación de la democracia en Venezuela. Bienvenido, Edgar, y es oportuno el momento para que entonces nos hables acerca de los aspectos iniciales, aspectos personales, dónde naciste, dónde hiciste tus primeros estudios. Gracias, Julián. Buenos días, mi estimado Julián. Muchísimas gracias por darme cabida a tu distinguido auditorio. En verdad es un honor para mí acompañarte en estos conversatorios que son verdaderamente fructíferos y provechosos para el devenir de la vida democrática de nuestra Venezuela querida. En relación con tu pregunta, Julián, en cuanto a mi niñez y estudios realizados durante a los inicios de mi vida, te comento que yo soy oriundo de Cumaná, Estado Sucre, en el oriente de Venezuela. Allí fui miembro de una familia normalmente discreta, sin grandes recursos, y mi padre fue maestro de escuelas de primaria y con ese trabajo logró levantar una familia de 5 hijos, de los cuales todos fuimos graduados universitarios. Estudié la secundaria en el Liceo José Silverio González de Cumaná y luego que me graduó de bachiller comienza la primera incertidumbre de la vida. A mí me gustaba la carrera de ingeniería civil, pero resulta que para esa época la Universidad de Oriente no tenía la escuela de ingeniería civil. Tuve la disyuntiva de estudiar otra ingeniería porque era en realidad amante de la ingeniería, me gustaba la ingeniería. Entonces, de todas las carreras que vi e influenciado también por la crianza de mi padre, que se mantenía reparando el carro y reparando cosas, me dio la inspiración de, bueno, vamos a tecnificar los conocimientos eso y seleccioné la carrera de ingeniería mecánica. Trabajé solamente un par de años como ingeniero mecánico y desde después que entro a la compañía Lagoven buscando ya otros horizontes, mejores perspectivas de trabajo, fue cuando ingresé a Lagoven en el año 1982. Pero eso en resumen es la trayectoria de toda mi vida como estudiante e inicio de la carrera profesional. La impresión que te dio a ti cuando entraste en esa gigantesca compañía que era para esa época Lagoven y especialmente con aquellas instalaciones fenomenales y aquella actividad tan grande que se llevaba a cabo en el lago de Maracaibo. Cuéntanos acerca de esa experiencia tuya en la industria petrolera en Lagoven, en el occidente de Venezuela, en el lago. Muy bien, Julián, interesante pregunta. Primera impresión, que como ingeniero mecánico no tenía idea de lo que era un pozo petrolero. Nunca en mi vida había visto un registro eléctrico de un pozo. Nunca en mi vida había visto una correlación de un pozo con otro. Nunca en mi vida había escuchado de un fluido de perforación, de un fluido de control de pozo, de herramientas tan sofisticadas que se utilizaban o que se utilizan en esa actividad de tanto de reparación como de perforación de pozos. Entonces las 2 primeras semanas, o yo diría las 4 primeras semanas, fueron semanas de gran incertidumbre, que me costaron muchísimo entender que tenía que quedarme en la compañía Lagoven. Al año de estar ahí en la compañía, me asignan a ese grupo de otros compañeros que hicieron esos cursos conmigo de entrenamiento y esos fueron 2 años, eso fue una maestría, literalmente una maestría en donde yo vi todas las materias de ingeniería de petróleo, pero en vez de verlas en una universidad, en un salón de clase, me tocó verlas en una oficina practicando con experiencias en vivo de cada uno de los problemas y solucionando los problemas de una vez que sirvieron mucho para fijar los aprendizajes. Sí, era Entonces, como, porque eso era como un plan de capacitación intensivo para convertir la escasez que había de ingenieros de petróleo, convertir a ingenieros mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros químicos, convertirlos en ingenieros de petróleo. sí, exactamente, Julián. Eso, después que yo terminé ese curso, yo sentí, oye, oxígeno en la respiración. Tengo conocimiento, ya sé lo que es todos los conceptos, incluso prácticas operativas en el lago, corriendo fluidos en un pozo, amaneciendo en una gabarra de perforación, haciendo reología del fluido. O sea, todas esas experiencias
las viví yo en esa etapa, pues, y fueron verdaderamente muy provechosas para mi carrera profesional, como profesional en la industria del petróleo. Entonces, bueno, eso fue prácticamente el inicio y el arranque que le dio partida a toda esa trayectoria petrolera que yo hice, en donde logré posiciones en verdad bien, con muy alto grado de responsabilidad, con muy alto grado de compromiso para los beneficios de la industria petrolera. Es importante también, quiero mencionar, porque en ese año 83, estando tú recién iniciándote en Tijuana, la buena experiencia de haber conformado el primer grupo de integrado para que los geólogos y los ingenieros de rehabilitación de pozos trabajaran en equipo. Claro, cada quien en su departamento, pero fue ahí donde los ingenieros de rehabilitación de pozos empezaron a conocer por qué debían hacer tal actividad basada en correlaciones, en evaluación petrofísica, en estudios de la estratigrafía del sector en que se iba a hacer la reparación de pozos, y eso para ellos fue magnífico. Yo creo que eso fue el primer indicio de estudio integrado multidisciplinario entre la parte de la geociencia y la parte de la ingeniería de petróleo, ingeniería mecánica y de reparación de pozos. Eso para mí me llena de satisfacción, y hasta lo dejé esa vivencia escrita aquí en el libro de gerencia integrada de campos de hidrocarburos. Permíteme ratificar ahí eso, Julián, porque en verdad es bien interesante que haya señalado eso, ¿no? Y lo digo porque es bueno comentar que la actividad que nosotros realizábamos en la parte de reparación de pozos era una actividad en donde el ingeniero tenía que buscar semanalmente, buscar y encontrar semanalmente por lo menos 2 pozos candidatos a reparación. Cuando pasaba esa semana y no aparecían esos 2 pozos, o si aparecía uno que era deficiente, ya uno entraba en crisis. Entonces, cuando surge ese apoyo del Departamento de Geología, eso fue la gloria de Dios, eso fue la bendición. O sea, Sí. nosotros le decíamos al geólogo, mira, e incluso llegó un momento en que el mismo geólogo, cuando hacía las correlaciones, detectaba oportunidades de intervención en algunos pozos. Y Sí, entonces, como había había el amiguismo, había la camaradería entre el geólogo y el ingeniero, le decía, mira, Edgar, pero aquí yo vi este pozo que luce como un posible candidato. Entonces, inmediatamente uno corría para el archivo principal a buscar la carpeta de ese pozo y esconderla en el escritorio para que después que escribiera los pozos de la operación, se ponía a analizar eso. Y se dieron muchos aciertos en cuanto a eso, pues. sí. Entonces fue verdaderamente un tremendo logro ese apoyo, Julián. Ese fue Lo el, pri- el- ratifico con ese es experiencia el, propia. ese es el primer indicio de estudio integrado, multidisciplinario. Ya después de ahí, tú seguiste ejerciendo otras actividades en la industria. ¿Puedes brevemente de tu experiencia y tus vivencias en la carrera llevada a cabo en la industria petrolera en Venezuela? Sí, mira, Julián, en pocas palabras, después que tú te entrabas a la compañía, después que tú dabas a demostrar tu capacidad de trabajo, la compañía tenía en ti los ojos puestos. La compañía sabía en qué lugar ubicarte. Y eso justamente fue mi experiencia. Después que yo ocupé esas posiciones en Oriente, perdón, en Occidente, me transfieren a Maturín y ahí empiezo a hacer carrera más gerencial. Entré por la superintendencia de pozos profundos en el norte de Monagas, que eran, como tú bien sabes, pozos de alto riesgo, de alta presión, eran los inicios del desarrollo del campo El Furrial, en donde se manejaban altas presiones, gran dificultades para perforar aquel bloque lutítico ahí de Naricual. Eran experiencias más complejas y la compañía te iba como poniendo en prueba para que la fueras superando o te quedaras estancado y en función de eso tomabas las decisiones de tu desarrollo. O sea que había un diseño de carrera para cada trabajador y ya tú sabías en qué
posición te veían ellos en el corto plazo, en el mediano y el largo plazo. Y en función de eso, hacían tu desarrollo dentro de la compañía. La experiencia en Oriente fue una experiencia muy satisfactoria, en verdad. Sí. Entonces, fue una experiencia, como te digo, que me permitió hacer contacto tanto con compañías foráneas como con la sociedad, el pueblo, ¿verdad? Petrolero, que era el que lidiaba con esas actividades en el pasado. También fui testigo de eso a principios de los años 90, que eso es lo que llamamos la primera ronda de licitaciones. Y hay que pensar en eso para lo que sea la recuperación de la industria, que ya vamos a hablar más adelante. Tú mencionaste algo muy importante que era la planificación del desarrollo de carrera de cada uno de su personal. Y es lo que resume lo que llamamos la meritocracia. Al romperse la meritocracia, que eso está dentro del pilar que yo nombro dentro del estudio de gerencia integrada de campos de hidrocarburos, al romperse la meritocracia, se rompe toda la estructura del recurso humano. Y ahí empiezan las fallas. Empieza el pilar de recursos humanos a trastabillar. Entonces, ya que hablamos de eso, de la meritocracia, ¿qué nos puedes decir también sobre ese plan que después se llevó a cabo a partir del año 99, que era la toma de esa colina? La toma de esa colina, porque esa colina tenía que estar en poder de la política del Estado para hacer toda la actividad que había que hacer desde el punto de vista político. ¿Cómo ves tú esa situación, ya que estuviste metido o estuvimos metidos dentro de esa experiencia? Eso en verdad, Julián, yo diría que marcó nuestras vidas y nuestra carrera petrolera que desarrollamos, que para esa época teníamos alrededor de 20, 25 años ya ejerciéndola. Eso definitivamente fue un plan concebido con toda la intención de acabar con la industria petrolera y apoderarse, como de hecho lo hicieron, para llegar a estos resultados que estamos viendo ahorita. Para señalarte un caso, por ejemplo, cuando yo me presenté a la gerencia de perforación allá en Maturín, que venía de Caracas, por cierto, ya el departamento de producción me había asignado a esa posición. Lo primero que me dijo el gerente de perforación de turno en esa época, Luis Marín, que todos lo conocen, y lo digo con nombre y apellido porque él fue uno de los autores y uno de los principales destructores de la industria petrolera, tanto en Venezuela como en Estados Unidos, como para poner ejemplo, Citgo, en la situación que se encuentra ahorita. Lo primero que él dijo fue abrir una gaveta de su escritorio y saca una carpeta. Y me dice, Edgar, ve bien el logo de esta compañía, ve bien el nombre de esta compañía. Cuando esta compañía presente una oferta en una licitación, es requisito indispensable que la gane, porque esas son las órdenes que tenemos del presidente Hugo Chávez. Híjole, eso fue para mí un baño de agua fría, porque yo estaba acostumbrado de manejar los procesos licitatorios, de someter casos a las comisiones de licitaciones, tanto locales como centrales allá en Caracas, en donde eso tenía unos procedimientos establecidos. Entonces, cuando me salen con esa sorpresa, yo dije, Dios, esto huele mal, esto ya está mal. O sea, que ya eran instrucciones desde altos niveles, Julián, que se habían dado para empezar a deteriorar procedimientos, normas y todo lo que significaba, en el caso particular, de los procedimientos de licitación, de los casos de licitación. Pero así fue en toda la industria, así Sí, fue en todo. ya ese año es como que acabas de nombrar, 1999 ya empezó la podredumbre. Es Las correcto, es raíces de correcto. la empresa estaban podridas. Exactamente. Entonces, nosotros teníamos el enemigo en la casa y no le dimos la importancia que debimos haberle dado. No nos preparamos nosotros mismos, no nos integramos para hacerle frente a esa ola. Y entonces es una de las cosas que yo digo que nosotros pecamos de inocentes. Cuando yo estaba, Julián, en el proyecto Gran Mariscal de Ayacucho, nosotros nos reuníamos, todo el equipo técnico,
todo el equipo técnico, un equipo de geólogos, de ingenieros de yacimiento que estaban bajo mi supervisión, todos los ingenieros de proyecto, todo el ingeniero ambiental, todos nos reuníamos atendiendo un llamado que nos hacía semanalmente el presidente de Senagas, que era en aquel entonces Rafael Ramírez, una tremenda figura en PDVSA, porque ya sabemos todo el daño que ocasionó a la industria petrolera en Venezuela. Entonces, él lo que hacía era captar y copiar información de la que nosotros le suministrábamos para luego él pasarla en beneficio del proyecto político que tenía. Ya que hablas de eso, es importantísimo y aquí quiero mencionarlo. Este libro, ¿Quién destruyó a PDVSA? Aquí están con nombre y apellido. Esto fue escrito por Gustavo Coronel, Sergio Sáez y otros autores, donde ya estaban las principales raíces de la destrucción de PDVSA. Por eso es que yo he participado como asistente en varias conferencias con nombres, apellidos y con las pruebas. Todavía hay mucha gente ingenua que dice que cuando vayamos a recuperar la industria petrolera, tenemos que hacerlo entre todos. Y yo me pregunto, ¿pero qué significa la palabra entre todos? Es decir, que este personaje él trabajó en PDVSA y tiene muy buena experiencia en PDVSA. Este personaje vamos a incluirlo también en los procesos de recuperación de PDVSA. Y los otros personajes que están aquí, que no es que robaron un milloncito de dólares o $500,000 por ahí. Son miles de millones de dólares. Tenemos que hacerlo entre todos. Cuando dicen entre todos, esa es la pregunta que aquí me sale y que no se la han hecho a los expositores. ¿Qué significa recuperar la industria petrolera venezolana entre todos? Es decir, que este personaje también tiene que estar ahí. Este tiene muy buena experiencia petrolera, como lo tienen los otros corruptos que también estudiaron en PDVSA. Y no solamente los que no fueron corruptos o no robaron, sino que por omisión, porque el pecado de omisión también es grave, de palabra, pensamiento u omisión. No actuaste de obra, pero sí pecaste porque estuviste ahí. También Exacto. lo incluimos dentro de el trabajo entre todos. Es algo que a mí, más bien lo que me da es cierta hilaridad en cuanto a esas propuestas. Vayamos a ver qué hay que hacer para recuperar las pocas cenizas que quedan de esa industria, que ya no queda prácticamente mucho, porque si alguien estaba produciendo de más de 3 millones y ahorita está produciendo alrededor de 500,000, aunque las cifras para mí no son muy confiables, ¿qué hay que hacer para la recuperación de esa industria y de ese país? Sí, mira, esa es una pregunta por demás interesante, Julián, ¿no? Porque primero, para ahondar en el detalle que tú al final de tu intervención señalaste, en cuanto a la convivencia, eso va a ser un problema. Y no nada más en la industria petrolera. Nosotros tenemos que ver cómo manejar esa situación en la industria petrolera, en las industrias básicas de Guayana, en la industria generadora de energía eléctrica y así en cualquier otra industria donde ellos hicieron esa debacle. Entonces, eso va a requerir de un manejo muy especial. Es cierto que tenemos que también buscar los modos de que la justicia se haga valer. Eso no puede caer en un saco roto, en donde una destrucción de tal magnitud, los autores queden en libertad, que queden disfrutando de todos los erarios de la nación que se apropiaron indebidamente. Así es. Eso definitivamente es una acción que hay que diseñarla y hay que prepararla con mucho cuidado. Y en segundo lugar, lo que tú mencionas, las oportunidades de desarrollo de Venezuela, el potencial de crecimiento que tiene Venezuela por la cantidad de recursos que tiene en el subsuelo y en la superficie, hídricos, las minas de hierro y de oro en Guayana,
los hidrocarburos en todas las cuencas del este al oeste y del norte a sur en Venezuela. Eso le da un potencial de crecimiento altísimo y una cantidad de oportunidades que hay que empezar desde cero prácticamente, pues, pero hay que comenzarlo. Hay que comenzarlo. Y hay talento, y hay gente de mucha experiencia, hay gente que contamos con la metodología y la forma de cómo llevar a cabo todos esos proyectos de recuperación. Y definitivamente vamos a tener que recurrir a la inversión privada, que se encargue de establecer, y el gobierno entrante, que Dios mediante tenemos la esperanza, tenemos una gran oportunidad de cambiarlo nuevamente, dentro de unos 40 días aproximadamente, el 28 de julio, tenemos que demostrar que existen oportunidades y el plan señalado por la oposición en Venezuela, tierra de gracia, para levantar la industria petrolera, está dirigida hacia esa dirección. Inversión privada, creación de compañías sectoriales en cada región de Venezuela, basadas en la experiencia, que desarrollen esos campos y los pongan a producir eficientemente. Y de ese mismo modo habrá que hacer con las otras industrias, Julián, la agricultura, la energía eléctrica, como las mencioné, todos los recursos naturales que tiene Venezuela son incalculables. Y Venezuela en un plazo no muy largo vamos a tener, si se toman las acciones correctas y se toman los proyectos adecuados, vamos a tener la recuperación del venezolano, y primero de la industria y segundo la del venezolano, del capital humano, que al venezolano hay que cambiarle nuevamente a que retome los valores cívicos, los valores morales, los valores de la sinceridad, de la honestidad y la transparencia en su actuación diaria. Este régimen sirvió nada más no solo para destruir las industrias materiales, sino destruyó todos esos valores y todos esos principios del ser humano, que el venezolano se convirtió prácticamente en un ser que le quiere sacar ventaja a cualquier cosa. Excelente, muy bien, sí, ahí guardamos una coincidencia muy buena entre ambos, es decir, que en la parte petrolera hay que dar oportunidad a que sea la inversión privada la que se encargue de desarrollar campos, producción, desde la parte de exploración hasta la parte de la venta del hidrocarburo, lo mismo que en todas las otras industrias. Entonces ahí hay coincidencia, no hay otra. Y para colmo tenemos el ejemplo de lo que se debe hacer en una economía, que es el que tenemos aquí al lado nuestro, a la potencia más grande del mundo, los Estados Unidos de Norteamérica, en la cual el Estado no tiene empresas petroleras. El Estado no tiene ni una sola empresa petrolera, ni siquiera para explorar o para hacer investigación. Eso está todo en manos de los privados. Y son las actividades privadas las que han levantado la producción en Norteamérica desde los yacimientos no convencionales de lutitas desde el año 2005 hasta la fecha, que en gas son autosostenibles y exportadores, y en petróleo van hacia esa vía. El camino a seguir está a la vista. La literatura técnica gerencial de política petrolera existe. Dinos, ¿cuál sería tu mensaje final para nuestros oyentes y nuestros seguidores? Ok, Julián, sí, fíjate, a la luz de todo ese potencial que tiene Venezuela, ese potencial de crecimiento, ese potencial de recuperación que tiene en sus manos, el llamado sería primero a la gente joven. La gente joven tiene que educarse, la gente joven tiene que formarse profesionalmente, pero con verdaderos instructores, en verdaderos colegios y en verdaderas universidades. No las pantominas y las ficticias universidades esas bolivarianas que eran solamente para cambiar las ideologías de los estudiantes. Con eso hay que acabar.
hay que formarse técnicamente, hay que formarse educadamente, con civismo, como lo dije, con principios morales altos, de tal manera que cuando tú llegues a un trabajo, sepas desenvolverte con honestidad y con principios de sinceridad ante las cosas que haces. Eso principalmente. Y segundo, tenemos que desarrollar todos nuestros recursos con mucho cuidado al ambiente. También con la limitación de no pretender coartar los proyectos en el caso de los hidrocarburos fósiles, ¿verdad? Con proyectos ambientales. Toda la industria petrolera genera desechos, genera contaminantes, genera todo y, por supuesto, existen las técnicas para controlarlo. Pero últimamente hemos visto campañas muy arduas, muy insistentes en querer sobreponer cuestiones de ambiente en los desarrollos petrolíferos, lo cual a mí me parece que es un poquito exagerado. Entonces, el llamado es a que nosotros los que tenemos la experiencia sirvamos también de tutores, de mentores de esa nueva generación que va a estar a cargo en la industria petrolera, que con toda seguridad y con ese plan de trabajo que se tiene ahorita para los próximos años de gobierno, que Dios mediante va a haber un cambio importante en el sistema de gobierno y vamos a volver a la libertad, al sistema democrático y al sistema que verdaderamente merece un pueblo como el de Venezuela. Entonces, con todos esos recursos vamos a tener una Venezuela libre, feliz y de todos los venezolanos. Gracias, Edgar. Excelente este mensaje final. Y ahí yo me adhiero, me uno a ese mensaje que acabas de pasar, porque actualmente existe una tendencia, que es una tendencia que yo la llamo tendencia antipetrolera o anti-oil and gas, que está reforzada mediante dos puntos. Uno que es el que llaman el antifracking, que tengo una conferencia que la di hace meses sobre la falacia o la falsedad del antifracking. Y la otra es la del calentamiento global, que se ha desatado como una cuestión política y ya está en la mente de muchos gente y de muchos petroleros que creen que eso es cierto. Yo todavía insisto en que esa es la falacia más grande que se ha desatado en el siglo XXI, anticientífica, en el cual postula que existe un calentamiento global producido por las emisiones de los combustibles fósiles, especialmente los hidrocarburos. Eso no es cierto y lo digo con toda propiedad. Y lo que me causa mucha angustia es que esa política anti-oil and gas se vaya a querer implantar en las nuevas en las políticas de recuperación de la industria petrolera venezolana, y eso ya lo dejé sentado por escrito en un artículo y en un video que ya está en circulación desde hace varias semanas. Si eso se lleva a cabo, nos estaremos adhiriendo a la política de la izquierda de estar emitiendo leyes para evitar o para capturar el CO2, comprimirlo y meterlo en el subsuelo. Eso es uno de los puntos principales que va a hacer que los inversionistas que vengan o que quieran meter dinero para recuperar la industria petrolera venezolana les resulte completamente antieconómico. Y eso lo podemos hacer con un simple análisis económico de costo adicional por recuperar esa cuestión. Adherirnos a una política de izquierda que ya lo implantaron, el presidente de Colombia ya lo implantó, paralizó toda la industria petrolera colombiana porque el petróleo, según él, es un veneno para el ambiente mundial. Me despido y los invito a seguir sintonizando las futuras conversaciones que tengamos con colegas, y además los invito a suscribirse a este canal para que puedan ver
en el momento en que ustedes quieran los videos que ya están ahí, que son videos todos petroleros desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista gerencial y estratégico, así como de política petrolera, como ya estamos viendo en este, que es técnico y de política petrolera. Gracias por todo y los invito a suscribirse. Muchas gracias, Edgar. Ha sido maravillosa esta experiencia que hemos compartido y ya pronto lo estaremos viendo en el canal. Gracias, Edgar, y un abrazo sincero y caluroso. Bye. Gracias, Julián, igualmente. Gracias. Muchas felicidades.